Hola a todos, bueno, les mando un saludo grande desde donde nos estén viendo. Bienvenidos al canal de Canal Tenis en YouTube. Hoy estamos con un invitado muy especial, Juan Pablo Paz. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola Lautaro, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta llamada y esta oportunidad de la entrevista. Gracias. Bueno, Juan Pablo, más o menos contamos, vos sos argentino, del año 95, sos jugador profesional de tenis, actualmente ubicado en el puesto 625, ¿puede ser? 6:40. No, 6:40. 640. Sí. 640, y vos te postulás por la región de Sudamérica como miembro del nuevo Consejo de Jugadores de la ITF. ¿Querés contarnos un poco cómo nace tu iniciativa, tus ganas de integrar este consejo y qué es lo que pensás hacer en él? Sí, bueno. Sí, hace muy poco la ITF sacó esta idea, la oficializó de querer formar un panel de jugadores. Yo prácticamente desde que el momento en el que vi la idea me propuse como jugador para formar parte del panel representando a Sudamérica. Este panel va a estar compuesto por 7 jugadores, que son 2 jugadores de un ranking específico que es del 351 al 500, que no importa de qué continente sean, y después son 5 jugadores por regiones, que está dividido por región. Yo quiero representar a la región de Sudamérica. Eh, y bueno, me postulé básicamente porque yo creo que del 2018, cuando me di cuenta que prácticamente para ayudar al tenis los jugadores nos tenemos que involucrar y tenemos que unirnos y poner cada uno un granito de arena y luchar por el deporte. Porque bueno, en el 2018 empezaron o sea, las normativas. El año pasado hubo un cambio del ranking. No sé, bueno, si por ahí mucha gente lo sabía o no, porque por ahí la gente que ve tenis normalmente no se dio cuenta porque o sea, el top 100 no se vio afectado para nada, o sea, fue justamente todos los de abajo los que nos vimos afectados. Que hicieron un cambio que separaron el ranking ATP con el ranking ITF, que son los rankings de los futures, y eso prácticamente lo que hacía era destruir todo lo que era la base del deporte, lo que era el desarrollo de los jugadores, porque con el sistema que habían propuesto era prácticamente imposible salir de los futures y pasar a los challengers, o sea, lo iban a hacer muy pocas personas y que iban a ser literalmente muy pocas, porque proponían un sistema que era de verdad muy difícil. Eh, bueno, todo esto, el cambio arrancó en el 2018, cuando la ITF y la ATP fueron mandando mails, pero con una falta, a mí me pareció una falta de respeto hacia los jugadores, porque una falta de profesionalismo con la que fue manejada, o sea, mandaron un mail en febrero diciendo vamos a hacer un cambio en el 2019. Los futures van a dejar de dar puntos a ATP, pero no sabemos exactamente. Quizás den un otro punto en las rondas finales, pero no se sabe. Entonces, todos los jugadores que estábamos jugando, o sea, nos encontramos con una incertidumbre, como diciendo, entonces, ¿qué haces? ¿Para qué vas a jugar futures si no te van a dar puntos ATP? O sea, Claro. ¿qué hacemos? ¿Vamos a jugar todos Challenger? ¿Qué pasaba? Los Challengers, primero, que las qualis no tienen lista. O sea, que vos para jugar una quali de un Challenger, lo único que tenés que hacer es ir al club y firmar. Y, o sea, se hace por el ranking de los jugadores que fueron a firmar la lista. Vos imaginate eso, ni siquiera le ponen lista a un Challenger. La cantidad de jugadores que iban a firmar los Challenger y no podían jugar. Mm, Terminaban cerrando sí. qualis de Challenger 400 por una cuestión de que todos los jugadores decían vamos a jugar Challenger porque no sirve de nada jugar Future entonces. Y después, a medida que iba pasando los meses, iban sacando alguna que otra reforma, algún que otro mail, pero nunca definido, o sea, nunca estaba definido del todo cómo iba a ser el circuito. Lo terminaron de definir a septiembre Sí. de ese año, el 2018, cuando faltaban nada más 3 meses para que arranque el otro año. Y vos te dabas cuenta que habías tirado todo el año o sea, los 9 meses anteriores lo habías tirado a la basura porque Sí. habías jugado sin tener idea, sin poder formar una estrategia que por ahí era la adecuada para vos, sino que jugabas porque no sabías qué hacer. En todo ese momento yo
trataba de concientizar a los jugadores y hice como una carta a la ITF, que varios jugadores me la firmaron y trataba de informarse a los jugadores y en ese momento me di cuenta que los jugadores somos los que tenemos que poner este granito de arena y unirnos y no dejar que manejen al tenis. Porque, no sé, a mí me pareció, por ejemplo, que la gente que tomó la decisión en ese momento había sido, primero me pareció gente que no sabía de tenis, porque la verdad el cambio que estaban haciendo, cualquiera que hubiera jugado al tenis, de hecho fue así, se cambió en el 2019 porque justamente todos los jugadores Claro. que quizás antes no le habían dado bola porque decían, bueno, veremos cómo será el año que viene, mismo las academias, los entrenadores, que todos decían, bueno, se verá el año que viene cómo va a ser, se dieron cuenta que literalmente era inviable y que todo el Sí. mundo del tenis iba a perder con ese cambio que estaban haciendo y lo echaron para atrás. Pero bueno, en ese momento fue cuando yo me di cuenta diciendo que hace falta quizás un poco más de voz a los jugadores que somos de abajo, porque hoy por hoy, si bien la ATP tiene un, ¿cómo se llama? Como un cónsul de jugadores Claro. que son solamente top 100. O Sí. sea, Sí, hablan sí, solo sí, por el top sí. 100. Los de abajo no los cuida nadie. Lamentablemente, por eso está el tenis como está. Sí, incluso, bueno, vos en este caso vas como representante de Sudamérica, sos candidato a representante de Sudamérica. Lo que vos decías recién en el Consejo de Jugadores del ATP no tiene esta diferencia, o sea, no tiene la división de regiones, lo cual hace que regiones, bueno, como Sudamérica, África, Asia, no tengan representación. En cambio, Así es. Europa y los Estados Unidos son básicamente los que manejan el Consejo. Y contame un poco cómo surge la idea esta de la ITF, de armar su propio consejo, en base a qué se hizo. Y bueno, creo que el presidente del consejo va a ser Mark Woodford, ex doblista australiano, que no sé si pudiste charlar un poco con él, ponerte en contacto y poder ajustar algunas cosas sobre el consejo. No, bueno, no, todavía no me puse en contacto. Supongo que se pondrán en contacto ellos con nosotros, pero más adelante. Porque, bueno, todavía no está nada definido. Hay muchos jugadores que se postularon para formar parte de este panel, así que hay muchísima probabilidad, o sea, hay muchos jugadores. Esto se va a terminar de definir el 10 de junio. Ajá. Ahora el 28 de mayo arrancan las votaciones. Así que bueno, nada. Yo ya oficialmente soy uno de los candidatos. Así que nada, por ese lado, bien. Después la idea esta yo creo que surge por una cuestión de justamente lo que pasó el año pasado. Y me parece una buena movida por la ITF de tratar de mejorar esta comunicación entre los jugadores y la ITF. Porque, bueno, como te digo, por ahí la gente no lo sabe y muy pocos lo saben porque no, el tenis hoy por hoy lo que se ve es justamente nada más el tenis de los primeros 100, Sí. pero las categorías de abajo, o sea, la verdad, bueno, ni hablar de los Futures, pero mismo los Challengers, hay Mm. muchas cosas que dejan mucho que desear, ¿no? Sí. Los Futures son muchas veces cualquier cosa menos parece un torneo de tenis. Y bueno, o sea, los jugadores siempre nos quejamos, siempre mandamos cartas o lo que sea y nunca pasa nada, sigue estando siempre igual. Y bueno, yo creo que ellos lo que quieren hacer es tratar de mejorar esta conversación que tienen con los jugadores y justamente formar un panel dividido así en regiones, los jugadores, para tratar de ayudar a todas las regiones, o por lo menos eso espero que sea. ¿Crees que de alguna manera este parate obligatorio como motivo del coronavirus ha expuesto a grandes rasgos las necesidades de los jugadores afuera del top 200? Porque en medio de la vorágine del circuito muchas veces como que, bueno, están pensando qué torneo jugar, a dónde viajar, pero esta situación en la cual no tienen ingresos ha llevado a una especie de revolución de los jugadores por debajo del top 200 para reclamar mejores ingresos y mejores condiciones, ¿no? Sí, bueno, a ver, esta grieta tan grande ya existió siempre, prácticamente hace muchísimos años que existe. El tema es que justamente con la vorágine de los torneos
siempre vende más. Si hoy estuviéramos jugando, estaríamos hablando del ATP del Master 1000 de Roma o de Monte Carlo Claro. o del torneo que fuera. Y esto no, por ahí no, nunca llega a tener peso, porque justamente los jugadores de abajo no tenemos prácticamente voz con estas entidades. Entonces, se hace muy difícil. Hoy por hoy, esta pandemia lamentablemente lo que hace es, al no haber torneos, es completamente dejar expuesta toda esta gran grieta que tiene el tenis, que prácticamente yo te digo que los jugadores para mí del 150 para abajo no tienen la espalda económica para poder bancarse hasta el año que viene sin jugar un torneo y seguir Ajá. entrenándose y pagando su entrenador y pagando su departamento y su comida. No creo que tengan la espalda. Algunos tienen una espalda un poquito más grande, un colchoncito más grande, otros menos. Algunos por ahí pueden Sí. bancar algunos meses, otros ya hoy por hoy, como en mi caso, no tengo mucho más que pueda aguantar. Y bueno, justamente lo que hace es exponer todo esto, ¿no? Yo creo que por un lado está bueno, porque por ahí se nos está empezando a dar un poco más de bola y se está empezando a concientizar un poco más la gente. Y creo que si los jugadores realmente nos unimos, creo que podemos llegar a lograr un cambio. Claro, y contanos un poco más sobre el nuevo Consejo de Jugadores. Según tengo entendido, va a haber representantes tanto masculinos como del circuito femenino, ¿no? ¿Cómo se va a organizar? ¿Qué peso van a tener en las decisiones de la ITF? ¿Van a ser un órgano que proponga, un órgano de consulta? ¿Cómo va a funcionar eso? Bueno, sí, justamente van a ser 7 jugadores masculinos y 7 jugadores femeninos. Y lamentablemente no va a ser un panel que tenga un voto, no vamos a tener voto de poder decidir, el poder de poder decidir algo, dar un voto a algo. O sea, básicamente, como te dije, va a ser la idea del panel es que comunicar, mejorar esa comunicación entre los jugadores y la ITF. El panel va a cumplir la función de proponer ideas, tratar de decir todo lo que sentimos que tiene que mejorar el circuito, que está bien y que está mal. Y básicamente va a ser eso, pero no va a tener ningún poder de voto. Claro, bueno, pero al menos se van a evitar situaciones como la que vos comentabas recién, las del final de 2018, que el nuevo ranking ITF, o sea, va a servir básicamente para ponerle un freno a la ITF en el intento de mejorar, si se quiere, el circuito ITF, que bueno, en definitiva termina para ustedes perjudicándolos. Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que, bueno, la idea es justamente mejorar eso, que antes de hacer un cambio así, quizás se lo consulte con los jugadores del panel y mismo si se van a hacer algo, que los jugadores por lo menos puedan transmitir sus ideas y que después nosotros podamos transmitírselas al resto de los jugadores. Eh, Estaría bueno que sea así, justamente generar esta unión de los jugadores. Sí, y bueno, hablando un poco más de tu propuesta en concreto, vos fuiste uno de los que más ha tenido repercusión en cuanto a su candidatura al Consejo de Jugadores y además propusiste junto a un amigo tuyo que es economista o estudia ciencias económicas, un sistema para generar dinero para los jugadores y los torneos Future. Contanos un poco en qué consiste tu propuesta. Sí, bueno, a ver, nosotros, en el momento en el que yo me propongo como parte del panel, me escribe mi amigo Gastón Brizuela, que él justamente Ajá. es ex jugador de tenis, estudia economía, y me dice que él tenía una idea, venía pensando en una idea hace un tiempo y que nada, que bueno, que si la podíamos trabajar juntos y quizá la podíamos proponer. Yo le dije que sí, obvio, me presentó la idea que me pareció muy buena. Y básicamente la terminamos trabajando y terminamos desarrollando la idea la que terminó siendo hoy, que es tratar de formar un fondo económico que estaría basado en hacer pequeñas retenciones de alicuotas, Sí. justamente en los Grand Slams, que son los torneos de la ITF que reparten más dinero y que, bueno, son los torneos que más dinero mueven hoy por hoy en el tenis. Hacer unas pequeñas retenciones que son prácticamente mínimas. Estamos hablando de que arranca de un 0,6% en primera ronda y llega a tener un porcentaje de retención máximo de un 1,6%.
que prácticamente un jugador no se vería afectado prácticamente por ese porcentaje tan bajo, y a la vez es una cantidad de dinero que prácticamente estimamos que quizás por Grand Slam podamos, no sé, reclutar al menos 1 millón y justamente tratar de formar un fondo con ese dinero de los 4 Grand Slams y pasarlo a todo lo que sería el circuito ITF. A ver, nosotros armamos esta propuesta con esos números y proponiendo esa retención a las rondas de los Grand Slam, porque son los únicos números en concreto que hay hoy por hoy en el tenis que se puede ver cuánto es exactamente que reparte un torneo, porque son los únicos torneos que tienen esta transparencia. Claro. Hay muchas, o sea, esto se puede hacer con muchísimas otras cosas que lo que queremos ver, o sea, se puede hacer, no sé, con el porcentaje de los derechos televisivos, se puede hacer con un porcentaje mismo de las que la ITF gana vendiéndole los partidos del Livescore y Livestream a las casas de apuestas. Claro. Se puede hacer de varias cosas el fondo, pero bueno, justamente nosotros no teníamos los números que generan eso, entonces no lo podíamos proponer en la propuesta. Pero básicamente la propuesta es esa, formar un fondo para tratar de ayudar con ese dinero, ayudar a todo el circuito ITF. Pero bueno, como te dije, como no tiene voto, o sea, no va a tener voto, no va a tener nada, no es tampoco. Nuestra idea justamente, si termino quedando dentro del panel, es tratar de proponer esta propuesta a mismos los jugadores y después a la ITF en la mesa o donde sea que hablemos, y decirle, por lo menos proponerle esta idea y que la tengan en cuenta. Y como te digo, yo creo que hay muchísimas ideas más que tenemos los jugadores para poder aportar al tenis, y creo que varias están muy buenas. Pero bueno, básicamente mi propuesta económica fue esa, pero hay muchísimas otras cosas que obviamente son quizás un poco más fáciles de cambiar en lo que son el mundo ITF, el circuito ITF. Sí, además, bueno, justo existe esta cuestión que los Grand Slams, además de repartir dinero a los jugadores que lo juegan, que en general no están todos por encima del top 200, incluyendo la clasificación, financia principalmente a las federaciones, a la australiana, a la francesa, a la británica y la estadounidense, mientras que hay jugadores de un montón de nacionalidades. Creo que en el último US Open hubo 100 nacionalidades disputando el torneo y en definitiva se financia simplemente a 4 federaciones, cuando con todo lo que generan esos torneos, tanto a nivel televisivo, repercusión mediática y demás, se podría financiar a muchas más federaciones y también a la ITF, que es el órgano que organiza los torneos Futures. Con respecto al dinero que se generaría de la retención, la idea sería aumentar el prize money en los torneos Futures, organizar más torneos. ¿Cuál es tu idea para hacer con eso? Bueno, justamente depende también de cuánto dinero es que se termine recaudando. Hay que ver cuánto se puede llegar a apoyar, ¿no? Para mí hay algo que sería clave, quizás que estaría bueno que venga por parte de la ITF hacia los torneos, es que la ITF se proponga a pagarle la hospitalidad de los jugadores que estén todavía en vida en el torneo. Ya con eso, solo pagándole la hospitalidad y sacándole ese gasto a los jugadores, le estás ahorrando muchísimo dinero, porque se gasta mucho en hospitalidad y todo eso. Ese dinero también puede ser ayudar a los torneos a justamente quizás aumenten el prize money y darle quizás una cantidad de dinero a cada torneo para aumentar ese prize money. Mismo puede ser como también generar como una especie de recompensación anual o darle como un dinero a los jugadores a final de año por ranking, de generarle a los que hayan terminado en un determinado ranking, les den, no sé, $4.000, $5.000, lo que sea, y tratar de ir ayudándolos de esa manera. Yo creo que hay varias formas de las que se los podría ayudar a los jugadores y a todo, pero bueno, justamente depende de cuánto dinero se recaude. Claro, y bueno, yo siempre tomo como ejemplo el Abierto de Estados Unidos nuevamente del año pasado, que anunció con bombos y platillos que tenían el prize money récord histórico, que era de $58 millones.
yo me tomé el trabajo en estos días de calcular cuánto dinero se llevan los finalistas en la rama de singles, tanto masculino como femenino, y entre los dos campeones, o sea, Nadal y Andreescu, y los finalistas, Medvedev y Serena Williams, se llevaron 11,4 millones de dólares, de esos 58. Es decir, ahí está principalmente el error en la distribución de dinero. Los jugadores que son más ricos del circuito, que son los top 10, son a su vez los que más dinero reciben. O sea, cada vez se va haciendo más grande la grieta entre los que menos cobran y los que más cobran. Un poco la idea de tu propuesta sería suplir un poco, o sea, bajar un poco esa Sí. grieta, ¿no? Sí, exactamente, es eso, tratar de igualar un poco más o mejorar un poco más las condiciones, que achicar un poco esa grieta. Pero bueno, con el tema de los Grand Slam, hay muchísimo. A ver, el tenis fue creciendo tanto económicamente en los últimos años. Si vos te pones a pensar, no es Sí, lo mismo lo que reparte hoy por hoy un Grand Slam que lo que repartía 10 años atrás y menos ni es hablar increíble. 20 años atrás. Sí, La sí, verdad subió muchísimo el prize money de los torneos. Pero si vos te pones a pensar con la cantidad o sea, de prize money que subió y todo, siguen viviendo los mismos 100 jugadores sí, que podían vivir hace 20 años atrás o hace 30 años atrás. Porque esto no es un problema, como sí, te decía, no es un problema de ahora. Lo único que se hizo fue aumentar ese prize money a esos jugadores que para mí lo tienen merecido. O sea, yo no digo que ni Nadal ni Djokovic no se merezcan ganar el dinero que se están ganando, porque se lo merecen, porque o sea, están ahí porque realmente se lo merecen y ganan para mí el dinero que se merecen. El tema es que hay muchísimas otras cosas que se pueden mejorar y justamente se le puede dar más dinero al resto de los jugadores. Es muchísimo. Hoy por hoy en Grand Slam reparte solo creo que un 17 o 18% del total de lo que sí. recauda. Y estamos hablando que es práctica, o sea, es el porcentaje más bajo que reparte un torneo en casi todos los deportes que hay en el mundo. Ujú. Normalmente, cuando se hace un torneo, un jugador se lleva, no te digo que se lleva el 50%, pero por lo menos se lleva un 25%, un 30% del total recaudado. Porque sin los jugadores no estaría el torneo. Y hoy por hoy los jugadores de tenis nos estamos llevando menos de un 20% en los Grand Slam. Y, y bueno, justamente eso también se puede mejorar. Y estamos hablando, imagínate que si se aumenta de ese 18% del US Open, se lleva un 25%. ¿Cuánto dinero se recauda? Pero ahora sí es lo mismo, si se aumenta el 25%, pero si se lo siguen llevando solo o sea, aumentás de cuarto de final en adelante, o Claro, aumentás eso, van a seguir siendo siempre los mismos 100 jugadores. Estaría buenísimo que si aumentás a un 25%, que lo pongas en la quali, que lo pongas en las primeras rondas, para que ayudar a esos jugadores. Hoy por hoy en el circuito es prácticamente todo el mundo, o sea, la urgencia más que nada la felicidad cuando uno se mete top 100, además de quebrar esa barrera del ranking, es que vos claro, decís, te asegurás que ya entras a los Grand Slams, que sos miembro sí, de Grand Slam. Y eso ya te asegura un montón de dinero, o sea, te asegura casi $200.000 solo ya asegurándote que vas a entrar al torneo. claro. Y eso ya te da una tranquilidad. O sea, todos los jugadores lo hacen, básicamente la alegría es esa. Es decir, me tengo que meter ahí Mm. para por lo Sí, menos. O sea, y una vez que entras estás contento porque si ya me aseguré los main draw de los Grand Slam. Y ya es un montón claro, de plata. Eh, Imagínate si lo pudieran hacer antes. Imagínate si pudiera hacer, no, tengo que entrar solo a las quali de los Grand Slam. Porque con eso ya me sí. aseguro un montón de plata. Ya estás, ya en vez de que sea el 100 serían el 220, el 230, que son las como están cerrando las qualis hoy. Claro, sí, seguro. Y con respecto al ATP, la WTA, ustedes, bueno, vos particularmente ahora como candidato, y me imagino también en un futuro, si tenés la suerte de ser electo, o incluso si no tenés la suerte de ser electo, ¿hay alguna idea de realizar algo en conjunto con la ATP, la WTA, para justamente seguir con estas medidas de redistribución o por ahora solo torneos de Grand Slams? A ver, para mí justamente esa es la clave de todo. La clave de hoy por hoy del tenis es justamente la unión de todas las Ajá, entidades del deporte, la unión de la ITF con la WTA y con la ATP. Es,
hoy por hoy lamentablemente el tenis está dividido en dos partes, o sea, está dividido en ITF y en ATP y WTA, bueno, o sea, por el lado de las mujeres. Sí, Está dividido en esas dos entidades, o sea, un jugador que juega Future es un jugador ITF y vos sos un sí, jugador ATP es a partir de que empezás a jugar Challengers, cuando en realidad, o sea, son todos los jugadores, forman parte del mismo ranking y todos son jugadores sí. profesionales. Entonces, estaría buenísimo que no haya esa diferencia de la que hay hoy por hoy. Estaría buenísimo que se unan justamente estas entidades y que se haga todo un conjunto del tenis. Pero bueno, obviamente esto imagínate que viene de muchos años y de historia y que no es una cosa que se cambia del día a la mañana. Pero sí, como te digo, esa unión para mí sería la clave de todo, la clave para poder ayudar a todo. Pero bueno, hoy por hoy no hay nada concreto con eso. Hoy por hoy, justamente los jugadores que vamos a formar parte del panel de ITF es para encargarnos nada más de la parte de ITF. Por eso la propuesta que nosotros hacemos económica es con los Grand Slams, porque son parte de la ITF y es lo único que tiene la ITF. No se lo podríamos hacer a una ATP porque prácticamente es como invadiendo otra, como si estuvieras invadiendo otro deporte prácticamente. Sí, 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 totalmente. Y bueno, vos recién, bueno, ya venís hace varios minutos remarcando esto de que siempre se ha incrementado la diferencia de dinero del top 100 para arriba. Yo recuerdo haber leído hace poco que en Grand Slam solo la diferencia de premios se ha elevado en un 100%, 150% aproximadamente, mientras que en los torneos Futures se sigue pagando lo mismo hace 20 años aproximadamente, y que cada vez las diferencias son más notorias porque, bueno, uno cuando va a un torneo ATP ve profesionalización en todo sentido, ve jugadores con entrenadores, segundo entrenador, fisioterapeuta, preparador físico, mientras que en el circuito Future a lo sumo podrás ver un jugador que puede llevar un coach, siendo que este quizás es un familiar o algo por el estilo. ¿Qué, qué crees vos que hace falta en los torneos Futures? Bueno, vos recién hablabas de la hospitalidad, pero en cuanto a condiciones, infraestructura, ¿qué es lo que vos te haría sentir más cómodo a la hora de jugar, de decir, bueno, no me preocupo por esto, simplemente pongo la cabeza en el juego y me dedico a eso? A ver, hoy por hoy, justamente todo lo que vos ves en la ATP, los Futures es todo lo contrario. O sea, Ajá, eh, eh, obviamente hay Futures que están muy bien organizados, de gente que la verdad se parte el alma para hacer un Future y te hacen sentir verdaderamente un jugador de tenis y te hacen sentir muy cómodos y muy bien. Pero te aseguro que la mayoría de los torneos Future no son así. Ni prácticamente haces de cuenta que es que vas a un lugar y hay un tipo que tenés un árbitro y que te dice vení, entra a la cancha, jugamos en una cancha cualquiera, que ujú, no importan las condiciones de la cancha, son prácticamente negocios, no sé, yo te puedo hablar, por ejemplo, últimamente estoy jugando mucho en Turquía y en estos ajá, lugares donde son resorts y son prácticamente negocios hoteleros que lo hace el deporte para que o sea, que hace el hotel, lo hace para que los jugadores vayan y se queden ahí. ¿Qué pasa? Te suben las tasas de la habitación, o sea, te suben el precio o sea, claro, una ridiculez. O sea, vos buscas el hotel por Booking y te termina saliendo 35 euros una noche, por ejemplo, y el torneo te la pone a 75 a los jugadores que quieran claro. estar ahí. Que es un abuso, o sea, estás pagando el doble por lo que una persona normal pagaría. En vez de hacerte un descuento, te están cobrando el doble. Y ni hablar si vos te quedás afuera, que es mi caso, yo siempre me quedo afuera, casi nunca estoy adentro de esos hoteles. Que justamente cualquier hotel que vos pagues de afuera lo terminás pagando ese precio, a 30, 35 euros, o sea que pagás la mitad de lo que saldría en un hotel oficial. Pero ahora te hacen la vida imposible cada vez que vos tenés que entrar al hotel. Olvídate de conseguir pelotas nuevas para entrenar, de que te den canchas para entrenar. eh, o sea, hay mucha diferencia. Eh, Como te digo, todas esas son cosas que se pueden mejorar mucho, ni hablar los encordados. Vas a veces que vas a jugar al torneo y te encontrás con alguien que te cobra para encordarte una raqueta, que es justamente un precio que es impensable para un jugador de Future.
Ujú. Hay muchísimas de estas cosas que se pueden mejorar y justamente como vos decís, el price money de los futures no cambia, se cambió, bueno, hace poco, pero el cambio fue muy poco. Yo te Sí, cuento, por ejemplo, mi arranque de año, que te voy a decir, jugué 5 semanas, fui 3 semanas en el Cairo, que hice segunda ronda de single la primera semana y semifinal de dobles. Después hice campeón de dobles, semifinal de single. Campeón de single, creo que semifinal de dobles. No, primera ronda de dobles. Después fui a Turquía e hice final de singles. O sea, imagínate todo sí, eso. sí, Y lo único, o sea, lo único que me quedó por arriba de todo lo que gasté fueron 500 euros, se lo di inmediatamente a mi entrenador. O sea, claro, prácticamente vos pensás que jugué toda esa gira de torneos, donde me fue muy bien, porque vos pensás que gané un sí, torneo, hice otra final, una semifinal, gané un torneo en dobles. O sea, es una muy buena gira y económicamente salí hecho. O sea, no gané nada. Es muy duro justamente la vida. Imagínate peor, imagínate a alguien que tenga, o sea, vos si haces cuartos o haces semi, o sí. sea, prácticamente salís abajo automáticamente. Y bueno, justamente eso lo que hace tan dura la parte esa de los futures. Transitar los futures es muy duro justamente por todo esto, por las condiciones en las que jugás, por justamente el poco dinero que reparten, te hace muy difícil. Claro, sí. Y bueno, los Challenger, por ejemplo, o sea, básicamente en cuanto a Future y Challenger, como que todo se ve de alguna manera como una inversión, decir, bueno, voy, trato de sumar la mayor cantidad de puntos posible para meterme lo más alto posible en el ranking, y una vez que me meto a top 100, bueno, yo ya me salvé, yo ya pasé por eso, es un poco esa la lógica, no es tanto en sí, bueno, quiero vivir del tenis y hoy en día no existe vivir del tenis jugando torneos Challengers. Es prácticamente imposible si no vas mechando con alguna quali de ATP, alguna quali de Grand Slam. Y eso que el circuito Challenger yo creo que es perfectamente vendible a nivel de televisión. A diferencia de la WTA, que prácticamente no tiene un escalón intermedio entre torneos de primer nivel y futures, la ATP tiene estos torneos Challengers que para mí son, como ya dije, perfectamente vendibles y se puede hacer muchísimo más dinero con eso. Bueno, la ATP inició la movida de los live stream que tienen mucha gente, por ejemplo. Yo creo que eso puede ser el paso inicial para que la ATP se decida y diga, bueno, vamos a apostar por esto. ¿Vos cómo lo ves? Ni hablar, ni hablar, vos pensás que ya para los que jugamos Future o para los que juegan Future, irte a jugar un Challenger ya es prácticamente cambiar de vida automáticamente, o sea, justamente es otra cosa. Eh, y mismo los jugadores que juegan Challenger, cuando juegas Challenger decís jugás ATP y es completamente otra cosa. Hoy por hoy los Challengers, si vos te pones a pensar, económicamente también reparten muy poco dinero, porque vos pensás que hoy por hoy es lo mismo en cuanto a dinero, no en cuanto a puntos, pero en cuanto a dinero, ganás casi más dinero perdiendo en primera ronda de un ATP 250 que ganando un Challenger. Eso Sí, es una locura. Y los sí, 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 Challenger tienen increíble. un nivel altísimo, porque estamos hablando de la gente que gana un Challenger, son todos o que están ahí en el 100, 90, 80 Sí, o el 150 lo 150. sumo. Y estamos hablando mismo que el nivel es tan alto que hay veces que lo ganan otros jugadores, porque la diferencia entre un jugador que esté 300 o esté 250 o 200 a un top 100 en cuanto a tenis es muy poca. O sea, en cuanto a golpes, en cuanto a todo eso, es muy corta esa brecha para que haya justamente... Es como uno lo ve medio injusto porque dice el nivel es tan parecido entre todos estos jugadores y vos decís, y hay una diferencia económica tan grande Sí, es que, increíble. que lo hace ver, o sea, vos te sentís como diciendo, vos por ahí, el jugador que esté 190, que esté 200, juega igual de bien que el jugador que esté a 80 al tenis, ¿entendés? Y, y vos decís, si estamos hablando con un jugador que por ahí, uno que esté 80,
está empezando a ganar dinero y está empezando a pensar en, o sea, de que puede armar un futuro de su vida jugando al tenis. El jugador que está a 190 está diciendo estoy al horno. O sea, tengo que ponerme a buscar a Claro. ver qué voy a hacer después de jugar al tenis. Está pensando cómo llego a fin de mes. Hoy por hoy, yo te digo que sacando los top 100, y bueno, hay muchos top 100 que lo hacen también, pero cómo sobrevivimos los jugadores de tenis es gracias a los interclubes que hay en Europa. O sea, esa es básicamente nuestra fuente de ingreso más importante de que tenemos todos los jugadores, es conseguir interclubes tanto en Alemania o como sea en Italia o Francia y jugar esas ligas que ganás dinero y es lo único que te ayuda a poder sobrellevar el año económicamente. Claro. Bueno, Juan Pablo, ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte qué expectativas tenés vos, qué crees que puede ser positivo en este Consejo de Jugadores, qué crees que vaya a cambiar de acá a un tiempo y bueno, qué te gustaría una vez vos retirado, qué te gustaría haber hecho en el tenis, tanto profesionalmente, deportivamente, como bueno, en esta nueva parte, si se quiere, política. Bueno, a mí, la verdad, bueno, como te dije, del 2018 que ya vengo pensando y me gustaría mucho poder ayudar al tenis y una vez que me retire o quizás después de mi retiro tenístico de seguir tratando de ayudar a todo lo que es el mundo tenístico porque se le ve, yo, o por lo menos yo veo tantas cosas que se pueden llegar a mejorar en el tenis y le veo un gran futuro al deporte que bueno, espero que termine siendo como por ahí yo me lo imagino. Y en cuanto a mi carrera, obviamente quiero una vez que termine de jugar poder vivir tranquilo de lo que fue mi carrera tenística y no tener que estar preocupándome quizás por estas cuestiones de dinero o por otra cosa, sino disfrutar un poco más la vida. Eh, no me quiero retirar sin antes jugar la Copa Davis, o sea, yo así siempre lo dije, mi sueño es jugar la Copa Davis. Me encantaría poder representar a la Argentina jugando al tenis, así que bueno, obviamente esos son mis metas y mis sueños en un futuro. Bueno, Juan Pablo, te agradezco muchísimo por tu tiempo. La verdad ha sido un placer charlar con vos. Te deseo lo mejor en la elección del Consejo de Jugadores, aún en el caso que no seas electo por la región de Sudamérica. Vos sabrás que no, para ayudar no hace falta ser miembro del Consejo, se puede ayudar de diversas maneras totalmente distintas. Y también lo mejor en tu carrera deportiva. Te deseo lo mejor y bueno, espero que te hayas sentido tan cómodo como yo me sentí charlando con vos. Sí, sí, la verdad me hiciste sentir muy cómodo. Muchas gracias, Lauti, bueno, nada, por toda esta charla, que la verdad la pasé muy bien. Y nada, muchas gracias. Igual te espero a vos, que te vaya muy bien en el futuro de tu carrera. Dale, bueno, muchas gracias. Ahora voy a acordar la grabación. Chao, chao, dale.